Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fernando Vilela, perdón, y a Luis Rapaport por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un gran gusto y un gran placer. El tema es súper importante porque tiene que ver con el calentamiento global, que es un tema que preocupa no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo. Uno ve como diariamente hay noticias sobre incendios, aumentos de la temperatura, sequías, el Polo Norte se derrite, digamos, es una situación verdaderamente compleja, muy, muy compleja. Y en ese sentido, Argentina, a partir del sector agropecuario, está muy, muy, muy bien preparada y puede ser un gran aporte para evitar el calentamiento, atemperarlo. Hoy tenemos a dos personas excelentes que vienen trabajando en el tema hace muchísimo tiempo. Fernando Vilela es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios, es director del programa de bioeconomía y fue decano de la Facultad de Agronomía en la UBA del año 98 al 2006. Y Luis Rapaport es economista, fue empresario, docente, funcionario público, consultor de organismos internacionales y se especializó en desarrollo económico y es docente de la maestría de desarrollo económico de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y desde el año 2021 organiza el ciclo Aprender Desarrollo Económico, que incluyó en 2022, este año, ¿qué podemos aprender de la bioeconomía? Así que nuevamente les agradezco muchísimo su presencia y los dejo en manos del micrófono, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, voy a arrancar yo. Voy a hacer una presentación, ahora voy a intentar compartir la pantalla. No me está dejando, ¿me puedes habilitar, Javier? Un segundo que el administrador es Pablo. Ah, bueno, disculpa, ¿Sí? no sabía, no. No, él es el que maneja los Sí, hilos de esta me conversación. tiene que habilitar. Bueno, yo lo que iba a hacer, en mi charla, lo que voy a hacer es darle algunos elementos centrales de qué se trata la bioeconomía, en el medio de algunas de las tendencias que recién se acaban de citar, en función del cambio climático, los cambios demográficos, cambios en los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en función de estas cuestiones es que vamos a intentar avanzar. Ahora sí me está dejando, a ver, compartir. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, ¿están viendo? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Lo pongo en modo Excelente. presentación. Bueno, Gracias. entonces esto que les mencionaba es un resumen de lo que vamos a estar conversando. Estas tendencias en términos de los cambios climáticos hacen que cualquier iniciativa que nosotros tomemos, no solamente bioeconómica, en servicios, industrias tradicionales, etcétera, etcétera, que no estén enmarcados en los objetivos del desarrollo sostenible. Los acuerdos de París no tienen viabilidad. No tienen viabilidad porque no van a tener mercado o porque no van a tener financiamiento. Cualquier sistema de financiamiento internacional está obligando justamente a que esto ocurra, ¿no es cierto? Y en ese contexto hay una serie de situaciones que vamos a estar derivando, ¿no es cierto? Estos cambios estructurales en términos del ambiente, en términos de las sociedades, en términos de los productos que generan, etcétera, nos hacen tener una visión diferente de cómo interacciona ese ambiente con la sociedad y con la economía.
Si nosotros hacemos un tránsito desde el siglo XVIII, XIX hacia acá, vamos viendo cómo esa interrelación entre ambiente, economía y sociedad cada vez se va estrechando, y hoy incluso hay una subincorporación de la sociedad y de la economía en las cuestiones ambientales. Con lo cual, si nosotros a eso... Estamos escuchando un sonido de alguien que, por favor, si puede cerrar el micrófono. Sí, hay, Sí. Si hay nosotros, un micrófono abierto. si nosotros a esto le agregamos la escala geoespacial y temporal, nos da una visión de lo que llamamos economía circular, que después voy a describir y voy a mostrar en algún ejemplo. En general, cuando nosotros estamos visualizando el tema de la bioeconomía, o lo que llamo la vaca viva, es realmente una gran oportunidad geopolítica en un mundo que está en esta transición. Y después voy a fundar por qué para Argentina esto funciona así. ¿Qué está pasando? Digamos, en la atmósfera primigenia de la Tierra, las concentraciones de dióxido de carbono, que es el gas que tiene ese efecto invernadero, ese que estamos liberando hoy, eran 50 veces más altas que las actuales. En esas condiciones aparece la vida, aparece la fotosíntesis, y esos microorganismos que empiezan a generar fotosíntesis lo que hacen es capturar dióxido de carbono del aire, liberar oxígeno, porque la atmósfera primigenia no tenía oxígeno, y en este proceso lo que ocurre es que hay organismos que empiezan a aprovechar esa presencia del oxígeno, lo que se llaman aerobios, son más eficientes en términos fisiológicos y comienzan a ganar la evolución de la vida, ¿no? La vida que hoy conocemos es una vida que está en equilibrio con una atmósfera de los últimos siglos, con una concentración de dióxido de carbono hasta la era preindustrial en torno de los 300 partes por millón, y una concentración muy alta de oxígeno en la atmósfera. ¿Qué pasó con ese dióxido que estaba? Ese se acumuló en carbón, en petróleo y en gas, y se restó de la atmósfera a partir de la precipitación como carbonato, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos liberando ese dióxido de la fotosíntesis vieja, enterrada, geológica, y lo estamos volviendo a poner en la atmósfera. Y esa transformación lo que está haciendo es modificar parámetros ambientales centrales y desequilibrar la vida que hoy conocemos con respecto a esos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos mirando aspectos que tienen que ver con el cambio climático, estos son algunos modelos que pueden encontrar, lo que ocurriría si no hacemos determinadas cuestiones es que hacia el 2050 hay zonas del planeta que van a sufrir diferencias en las temperaturas actuales que van desde 4 a 8 grados. ¿Sí? Fíjense que las partes principales son en el hemisferio norte y las zonas cercanas al Ártico. Esto es ya ocurre que el Ártico, que en determinados momentos del año no se podía navegar, hoy se navega todo el año, ¿no es cierto? Han desaparecido los hielos y entonces el transporte y la logística de productos desde Asia hacia Europa, que tenían que pasar por el Índico, el Canal de Suez, etcétera, hoy van por la zona del norte y ahorran un 30% del tiempo para hacer ese transporte. Eso en un contexto donde tampoco las cosas son muy buenas, porque esta zona del planeta tenía, por sus temperaturas bajas, una acumulación muy grande de materia orgánica que ahora se está liberando y está contaminando el aire a partir del dióxido de carbono. En la zona que nosotros estamos del mundo, es una de las zonas más benignas en términos de los cambios de temperatura. Fíjense que los cambios que están previstos están en la escala más baja, entre alrededor de 2 grados aproximadamente. En el caso del otro componente importante desde lo ambiental, que es la distribución de las lluvias, las cosas son semejantes. Hay sectores del planeta que van a estar muy complicados. Fíjense Brasil, Australia, que viene muy castigada, toda Europa, sectores importantes de los Estados Unidos, Centroamérica, ¿no? Con disminuciones muy fuertes de las precipitaciones,
En Argentina va a ocurrir eso en las zonas más áridas. En general, como regla, las zonas más secas van a ser más secas y las húmedas más húmedas. Y nuevamente la región productiva de pampa húmeda se va a ver favorecida por un incremento no muy importante de las lluvias, pero sí un incremento. Entonces estamos en una parte del mundo donde las peores condiciones de transformación en términos de cambio climático son de las más benignas, ¿no es cierto? Hay otros cambios estructurales importantes que tienen que responder a la situación. Nosotros vemos cómo va a ser la conformación de la población del mundo en las próximas décadas. Un tema importante a tener presente es esta curva azul, que es la población de África, ¿sí? Hoy África está en torno de un 25% de la población de Asia. Hacia finales de siglo va a ser casi igual, ¿sí? Hay un decrecimiento de Asia poblacional y hay un crecimiento de los países africanos. Países africanos que hoy tienen fuertes déficits en su provisión de alimentos, en su tecnología, en su empresariado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un bache gigantesco que va a haber que abastecer. Y hoy solo el 10% de la población del mundo vive en países con excedentes de alimentos relativamente importantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, hasta ahora Rusia y Ucrania, y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. No hay otros lugares donde pueden atender esa situación. Y las transformaciones de estas poblacionales las podemos mirar cuando vemos cuáles son los 10 países más poblados. Hoy es China, pero dentro de 2 o 3 años va a ser la India. Hoy solo Nigeria está como un país muy poblado dentro del elenco de los africanos, y hacia finales de siglo vamos a tener que la Nigeria va a estar entreverado con los más poblados del mundo, y además aparecen el Congo, Etiopía, Tanzania y Egipto, ¿no? Bueno, esta transformación estructural va a requerir cómo dar respuesta a eso y a partir de qué hacerlo. Porque solamente hacia finales del siglo el único país que tiene esas características de fotosíntesis amplia es los Estados Unidos. En ese contexto, ¿qué es la bioeconomía? La bioeconomía es el mayor aprovechamiento de la biomasa. Y la biomasa son los tejidos vegetales y animales que se producen o que están en un sistema original y que se generan a partir de fotosíntesis. ¿Y qué hacer con esa biomasa? Es transformarla en productos cada vez de mayor valor. Y esa transformación se hace a partir de la incorporación de conocimiento avanzado, de múltiples ciencias que confluyen en este formato que muchas veces tiene que ver con la economía circular. Nosotros, cuando hablamos de bioeconomía, hablamos de desarrollo. Hablamos de desarrollo porque la transformación de esa biomasa se produce en el territorio. Y para que eso se produzca, tiene que haber población permanente en ese territorio y tiene que haber población formada en distintas ciencias, y después les voy a mostrar para ejemplificar por qué decimos esto. Entonces es biomasa más conocimiento. Esa biomasa es costosa logísticamente trasladarla, viaja mal, por lo tanto debe procesarse en forma local, tal como mencionaba, y esta agregación es de diversos saberes, y además son, a diferencia de la economía tradicional de otras industrias, son unidades descentralizadas, repetitivas en el espacio. Esta economía circular tiene que ver con extraer, transformar, distribuir, usar, recuperar todos los materiales y la energía, de forma tal que el impacto ambiental de lo que estemos haciendo sea el menor posible. Entonces, esa transformación de economía circular tiene distintas escalas, pueden ser micro, pueden ser meso, pueden ser macro, pero todas confluyen en este cuidado del ambiente, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda de qué estoy hablando, ¿cierto? Si nosotros tomamos, por ejemplo, un campo del norte, es una empresa familiar, se llama Las Chicas, en el norte de Córdoba, productora de maíz.
Argentina exporta más del 70% del maíz como grano que produce. Ese transporte desde el norte de Córdoba hasta Rosario, en camiones, cada 3 camiones, casi uno se lo lleva el transporte. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer esto, ellos con diseño nacional instalaron una mini destilería para producir etanol. ¿Sí? Hoy en las naftas en Argentina el 12% son etanol, 6% de maíz, 6% de azúcar. ¿Sí? Ese etanol es producto de unos microorganismos que atacan la parte de los azúcares del grano y liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se usa para bebidas gaseosas, que hasta ahora se empleaba a partir de petróleo. Lo que queda es un residuo, un 40%, que es muy rico en proteínas, y eso se llama burlanda. Eso se lo alimenta a animales estabulados, para ganado vacuno, es un alimento de alta calidad. En este establecimiento también hacen cerdos que alimentan con maíz y soja local. Los estiércoles se recogen y van a parar a un biodigestor. Ese biodigestor genera gas y genera calor. El calor de la fermentación se utiliza para la destilería. Y el gas se emplea para hacer energía eléctrica que se vende al sistema interconectado nacional. Después del proceso queda un residuo sólido, que es un biofertilizante que vuelve al campo y que reemplaza hasta la tercera parte de los fertilizantes que antes se compraban. Entonces, esto es economía circular. Antes se vendía maíz y había gente que sabía hacer maíz, y hoy tiene que haber gente en ese terreno que además sabe hacer biocombustibles, etanol, captura dióxido de carbono, produce carne vacuna, carne de cerdo, genera energía eléctrica para el sistema interconectado, para sí mismo, para todo el establecimiento, y después genera un biofertilizante. No hay residuos en todo esto. Esta es la que lo diferencia de la economía lineal tradicional. Ahora, también teníamos gente que sabía hacer agricultura, y la hace muy bien en Argentina, pero ahora tenemos que tener gente que hace todo esto. Transportar la burlanda es caro, habría que secarla, entonces tiene que estar cerca el feedlot de esto. Transportar los estiércoles hasta el biodigestor, lo mismo, entonces el biodigestor tiene que estar cerca de donde se generan esos residuos. Y finalmente, el biofertilizante también, entonces tiene que estar cerca del territorio. Esto es lo que yo digo, que hay un modelo que es territorial y que tiene que ver con incorporar múltiples actores. Se multiplicó por 10 la cantidad de gente que trabaja y con múltiples conocimientos que se interactúan. Y después, lo que yo les decía, que además es unidades repetitivas, digamos. Puede haber en el territorio muchas de estas unidades que sumen y que hagan producciones de este tipo. Esto es el concepto que asociamos entonces al desarrollo. En el caso de la soja sería parecido, ¿no es cierto? Hay una generación, una extracción de aceites, esos aceites, pueden generar biodiesel a partir del procesamiento del mismo. También en el proceso de producción de biodiesel se produce glicerina, que en principio hace unos años era un problema. Hoy Argentina es el principal exportador de glicerina de calidad farmacia a nivel mundial, o se puede extraer lecitina de estos aceites. La harina de soja forma parte de los alimentos balanceados para porcinos, aves, etc. Que además generan los estiércoles. Esos estiércoles, nuevamente en distintos modelos que existen en Argentina, generan biogás. Ese biogás además tiene que ver con que a los estiércoles se los mezcla con biomasa de residuos urbanos, y de vuelta lo que tenemos es generación de energía, generación de biofertilizantes. Pero a esto le podemos agregar más componentes, porque por ejemplo se pueden generar bioplásticos a partir de la soja, se puede, a partir del aceite usado. Hay 2 empresas argentinas que exportan aceite vegetal usado a Europa para hacer biodiesel, y un biodiesel de menor impacto ambiental, porque ya es un producto reutilizado, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todo este circuito genera situaciones semejantes a la que mencionábamos para el caso del maíz.
En el planeta, la otra cosa que ocurrió fue cambios en los hábitos alimentarios. Centenares de millones de pobres rurales pasaron a ser parte de las clases medias urbanas asiáticas, básicamente. Eso hizo que desde los 60 había un consumo de carne per cápita, 3.000 millones de personas consumían más o menos 30 kilos por persona en el planeta. Hoy somos casi 8.000 y cada uno de ellos consume el doble, 60 kilos. Esa multiplicación hizo que la base alimentaria para producir estas proteínas animales, que es maíz y soja, se multiplicara de una cantidad por 5, una cantidad en los 60 necesitamos 87 millones de soja y maíz, hoy necesitamos 430 para alimentar, transformar en proteína animal lo que se genera, ¿no es cierto? Y buena parte de esto tuvo que ver con América Latina, ¿no es cierto? América Latina en este siglo pasó de 177 a 434 millones de toneladas de estos productos. Sin duda es una parte central que muestra esto que les voy a mostrar ahora, ¿no es cierto? El VAPU, que es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, 3,55% de la población global, explica el 39% de todo el comercio de maíz, el 65% de todo el comercio internacional de soja, el 21% de la carne, el 12% del cerdo, el 28% del pollo. Y si le agregamos un solo actor más, que son los Estados Unidos, es el 8% de la población del mundo, explica el 75% de todo el mercado mundial de maíz, el 83% de la soja, el 31% de la carne vacuna, el 26% del cerdo, el 54% del pollo. O sea, los PEC de los alimentos es un club chico. La diferencia es que no todos los integrantes tienen noción de la relevancia que tienen en la seguridad alimentaria global y de su papel que están jugando y de qué poder, cómo traccionar en sus negociaciones internacionales. Y ahí hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del maíz, yo les mencionaba que Argentina exporta cantidades semejantes a Brasil, a veces uno, a veces otro es el segundo o el tercer exportador mundial. La diferencia es que Argentina el 70% sale como grano, mientras que en Brasil es solo el 31% y en Estados Unidos el 17%. Y si vamos a la soja, se repite la misma cosa, ¿no es cierto? Argentina es un gran exportador de alimentos para animales, la harina de soja y de maíz. Si nosotros nos transformáramos en exportadores de alimentos para humanos, ahí había un salto en la agregación de valor gigantesco, porque ni un kilo de ese maíz o de esta harina de soja que exportamos la consume un humano en forma directa. Eso va a formar parte de esas dietas internacionales que mencionaba de mayor cantidad de proteínas animales, ¿no es cierto? Hay también cuestiones que tienen que ver con los vía energía, ¿no es cierto? Argentina consume 14.000 millones de litros de gasoil y sus refinerías a tope van a 11.500 millones de litros. La diferencia, esos 2.500, o lo importamos o lo podemos suplir en parte con el corte con biodiesel, ¿sí? Hasta el año pasado eso era el 10%, o sea, aplicaba buena parte de esa diferencia que nos está faltando. Algunos iluminados generaron una ley el año pasado de biocombustibles que lo bajaron al 5%, generando las condiciones para el macro problema que hoy tiene el Banco Central en términos de dólares, etcétera, porque a partir de valores altos que ya venían, la invasión de Rusia a Ucrania disparó los precios de la energía y entonces, bueno, seguramente que las comisiones subieron también. Hacia adelante, todo lo que nosotros hagamos, como dije antes, va a tener que estar certificado y trazado en función del ambiente. Esa certificación, esa verificación de que nosotros estamos produciendo con menor impacto ambiental va a ser sustantivo. Pero eso es una buena noticia para Argentina. O sea, contra más duros sean desde el punto de vista ambiental, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Argentina, las pocas mediciones que ha hecho de sus productos a partir de su sistema basado en siembra directa, marca que la huella ambiental es muy por debajo de los competidores. Por ejemplo, en el caso del trigo, la huella ambiental de Argentina respecto de Europa está en torno de un 60% menor. En el caso de Australia, 27% menor. O sea,
Y cuando el producto inicial tiene una bajo impacto ambiental, los productos que se elaboran, los fideos, por ejemplo, mantienen esa menor tasa. Entonces, los fideos argentinos tienen 70% menos huella ambiental que los medidos en Italia, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pero no solo de carbono, sino también del agua. O sea, el sistema de siembra directa, este sistema de no remoción, es muy eficaz en términos de la conservación del agua, y entonces las huellas hídricas medidas nos están marcando que estamos bien por debajo, ¿no es cierto? Y también ocurre con la ganadería. Hay algunas mediciones que estamos viendo, más allá de otra discusión que tiene que ver con el balance, que nuestra ganadería también es de bajo intensidad de carbono. Encontré la vez pasada un dato que me resultó muy llamativo y que tiene que ver con algunas cosas que uno ve en el día a día de la Argentina, ¿cierto? En el estado de Indiana, en 1880, por ahí, la Cámara de Diputados decidió cambiar el número de pi definido, en vez de 3, 14, 16, etcétera, como 3,2 porque al redondear se facilitaba las cuentas, ¿cierto? Esto tuvo media sanción, digamos, ¿no? El Senado, por suerte, advirtió que eso era una irracionalidad, ¿cierto? Y muchas veces hay gente que quiere legislar pi, ¿no es cierto? Y va la ley de biocombustibles, por ejemplo, ¿no es cierto? O en Sri Lanka, que no sé si conocen el caso, es un país que hace unos 8 meses atrás decidió de un día para el otro que toda su agricultura tenía que ser orgánica y prohibieron las importaciones de fertilizantes, plaguicidas, etcétera, etcétera. Obviamente eso generó un enorme desastre económico, social, etcétera. No tenían comida. 6 meses después tuvieron que dar vuelta a la cosa. El hermano del presidente, que hacía muchos años que estaba en el poder, tuvo que renunciar, y el presidente tuvo que tomarse un avión de noche y renunciar hace pocas semanas atrás, ¿cierto? Entonces, no tener presente la complejidad de los elementos cuando se toman decisiones es, digamos, relevante. Y en el caso de estas cuestiones donde son complejas y se entrecruza el tema ambiental con el tema productivo, merece una reflexión más profunda. En un contexto donde Argentina tiene enormes oportunidades, su bioeconomía la tiene, de mercados insatisfechos, tenemos una menor huella ambiental, posibilidad de aumentar los productos, en un contexto donde alguna vez habíamos dicho pasar del granero al supermercado, y hoy deberíamos pensar ya eso, no llegamos, y no sé si va a tener viabilidad, pero sí podemos ser un actor relevante de la bioeconomía, con productos diferenciados en alimentos, bioenergía, biomoléculas, todo esto. Después Luis les va a contar un montón de ejemplos donde ya están pasando estas cosas, donde se combina estas dos ciencias del siglo XXI, que son la biología y las ciencias de informáticas, que hermanadas generan transformaciones y cambios de una velocidad nunca vista. ¿Sí? Entonces, hay reglas de juego que generar para generar esas transformaciones. Esa no transformación de los granos, entiendo que tiene que ver con que no hay condiciones para las inversiones, y generar esas condiciones para inversiones requiere de algunos consensos que hasta el momento no tenemos y que permitirían potenciar mucho más rápidamente todo esto que tenemos y que funciona muy bien, ¿cierto? Y esos consensos deberían generar reglas de juego de cierta magnitud para que quien decida hacer esas inversiones pueda tener un horizonte de recupero de las mismas. En un contexto donde tradicionalmente Argentina tuvo un contacto con el mundo a través de productos de la bioeconomía, con distintas escalas, granero del mundo, etcétera, y que hacia adelante me parece que sigue teniendo la oportunidad de que este sector es sin duda uno de la parte de la solución hacia adelante. No el único, pero sí seguramente uno que tenga que ver con un desarrollo federal inclusivo
y que involucre a múltiples actores en una visión moderna del desarrollo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Seguís vos, Luis? Yo también voy a... Bueno, en primer lugar, muchas gracias y bueno, a todo, a la SAP y a Jorge en particular. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Acá está, ¿no? ¿Ven bien? Todavía no, ahí está. Sí, Sí, sí. empezó a compartir. Perfecto. El enfoque mío, ustedes saben que yo tengo una restricción básica y es que soy economista, o sea, es una maldición, pero que la tomo con alegría. Mi preocupación es, yo tengo una visión institucionalista del desarrollo y me resultó interesante cuál es el tejido institucional que permite que la bioeconomía en la Argentina sea el sector más competitivo. Y entonces todo esto voy a tratar de responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué la bioeconomía argentina es la actividad más competitiva? Al extremo de que con una carga tributaria que es, en el caso del sector agrícola, más del 50%, muchísimo más que todo el resto de las actividades, y sin embargo sigue siendo un sector que lidera, que exporta y se sigue produciendo. Entonces, ¿qué instituciones, normas y organizaciones públicas y privadas intervienen en la creación y el sostenimiento de esa competitividad? ¿Cómo son esas normas y cómo es que ordenan ese funcionamiento? Los mecanismos de coordinación, etc. O sea, estamos hablando de por qué la bioeconomía en la Argentina sigue creciendo pese a que todo el resto de la Argentina no crece. Entonces yo acá voy a poner una primera aproximación a las respuestas. En primer lugar, hay organizaciones regionales o sectoriales para la mejora continua de grupos de empresas, particularmente de las pymes. En segundo lugar, yo me encontré estudiando y viendo cómo funciona el sector de la bioeconomía, me encontré con una cosa muy extraña respecto de otros sectores, que es una extraordinaria cooperación. O sea, los productores agrícolas y la gente que trabaja en la economía circular que mencionaba Fernando, digamos, comparten las experiencias, tienen una actitud generosa, salen de la empresa, comparten con otras empresas y miran a la generosidad como un negocio. Y eso hace que, aunque la Argentina no es el país líder en la innovación en biotecnología, sí es el país líder en la velocidad de difusión de los cambios tecnológicos. O sea, para ustedes se den idea, la Argentina está aproximadamente en el 90% de siembra directa, Estados Unidos ni remotamente llega a eso, y Europa está muchísimo más atrás, países como Finlandia tienen un 20-30%. En tercer lugar, y eso también es una novedad en relación a otros sectores de la actividad productiva argentina, hay canales de vinculación con la ciencia y la tecnología que funcionan, y funcionan bien. Encima, en un país que tiene una crisis educativa importante, en lugar de quejarse, hay organizaciones del sector de la bioeconomía que directamente se dedican a apoyar la educación y la formación profesional en todos los niveles. O sea, no hay queja, hay acción. En segundo lugar, hay apertura al mundo.
digamos, tanto en materia de políticas ambientales como de productos, procesos y tendencias de los mercados compradores. O sea, mucha gente del sector de la bioeconomía viaja. Ahora, por ejemplo, dentro de poco tengo ganas de colarme, sobre todo a Israel, a Estados Unidos, a Europa. Viajan, miran, intercambian y rápidamente se difunde en el entramado productivo del sector de la bioeconomía. Entonces hay una institucionalidad pública y privada centrada en conocimiento y en su difusión. Y después, algo muy interesante, y es la democracia y los mecanismos de participación que hay en muchas de las organizaciones que lideran el proceso de la bioeconomía en la Argentina. O sea, hay ecosistemas de innovación que se están creando con empresas basadas en el conocimiento y promoción de startups que no necesariamente requieren el venture capital de afuera, porque empieza a haber venture capital argentino también para los nuevos startups de la economía del conocimiento en la vía. Y por fin, se trabaja con métricas. O sea, se trabaja con métricas tanto en lo que hace a los aspectos sanitarios, ambientales, productos, procesos, sino también entre los grupos de empresas que trabajan en forma cooperativa. Todo esto, además de todo, tiene una explicación, que es la extraordinaria tensión competitiva que vive este sector. O sea, este es un sector abierto y por lo tanto vive la tensión competitiva. Vamos a algunos nodos del tejido institucional que estoy haciendo referencia. Bueno, está el INTA, SENASA, ACREA, que agrupa los grupos CREA, APRESIT, la Huelga de Cereales y después una cantidad de cadenas productivas que tienen, digamos, también un funcionamiento de alguna forma asimilable. El de la soja, el de maíz, de girasol, el de la forestoindustria, FOA, y MAPO, que es muy interesante, que es de la producción orgánica. Bueno, y después están instituciones que ustedes conocen, el CRA, CONINAGRO, la Cámara Argentina de la Biotecnología, CAP, FA, Sociedad Rural Argentina, y PACN, que ahora voy a explicar porque es un ejemplo muy interesante de cómo funciona la competitividad del sector de la bioeconomía. Algunos ejemplos de funcionamiento institucional. ¿Cómo funciona el INTA? La gente, digamos, miren que le han pegado piñas al INTA, pero no consiguen, digamos, no consiguen volcarla. ¿Por qué? Porque en las autoridades del INTA, esta es la ley de cómo funciona el INTA, hay, bueno, el presidente y el vice, que lo nombra el Poder Ejecutivo, está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las facultades de agronomía, las facultades de ciencias veterinarias, pero está el sector privado, ACREA, CONINAGRA, CRA, FA y la Sociedad Rural Argentina. Y por otra parte, que esa es una novedad en lo que hace a las estructuras públicas, los cargos de gerenciamiento del INTA se concursan y no son permanentes, o sea, duran 4 o 5 años y después se hace un nuevo concurso y cambian toda la estructura, desde las unidades de extensión hasta el más alto nivel de gerenciamiento. Eso permite mantener digamos, una dinámica escasamente burocrática. Vuelvo a decir, pese a las piñas que le pegaron porque es horroroso, por ejemplo, la gestión anterior del gobierno del kirchnerismo infló la estructura administrativa y la estructura de extensión en desmedro de las áreas de investigación y de experimentación, y una piña importante, pero sin embargo aguanta y todavía
digamos, en las áreas de investigación y extensión sigue teniendo una dinámica importante. El otro ejemplo que quería mostrar, que este es novedoso, porque es una organización que se creó hace muy poco tiempo, durante la pandemia, un poco antes de la pandemia. Es el Programa Argentino de Carbono Neutro. ¿Cuál es el problema? Digamos, el problema es que, como bien explicaba Fernando, el sector, sobre todo el sector agropecuario argentino, es, digamos, muy eficiente desde el punto de vista ambiental, con una huella de carbono realmente muy acotada. Pero eso, digamos, para llegar al mercado internacional hace falta certificarlo. Y el Programa Argentino de Carbono Neutro es interesante porque es una política pública llevada adelante del sector privado. Nuevamente, no está quejándose el sector, no está demandando al Estado, sino que se juega y hace las cosas. En este caso es el PACN es una organización privada liderada por, digamos, y financiada por las principales bolsas de cereales y de comercio de la Argentina, y funciona con mesas sectoriales de adhesión voluntaria de los sectores privados de las cadenas agropecuarias. Incluyen todos los eslabones, de todos los eslabones de la cadena de valor, o sea, no solamente la producción primaria, sino lo que viene aguas arriba, la maquinaria, etcétera, y también aguas abajo en los productos que se hacen con el alcohol, etcétera, que se hacen con la producción primaria. Un grupo consultor mide la huella de carbono, en algunos casos testigos, va elaborando la documentación técnica y después en las restantes empresas de esa mesa, por ejemplo la mesa del maíz, validan esas conclusiones. Al cabo de los ajustes, porque esa validación provoca ajustes en las formas de medición, los equipos técnicos elaboran los manuales de cálculo de la huella de carbono y los instrumentos para las buenas prácticas ambientales. Los manuales se certifican de acuerdo a las normas internacionales y también se certifican los procesos productivos ya en manos de los compradores. Y lo interesante es que todo nuevamente es autogestionado, colaborativo y cooperativo. Esto es algo extremadamente interesante, por lo menos como se conoce menos, me pareció interesante mostrarlo en esta exposición. Otro ejemplo es cómo funcionan CREA y APRESIT. Junté las dos cosas, pero en realidad hay diferencias pequeñas entre los funcionamientos. Estos son grupos descentralizados de mejora continua. 8 o 10 productores con un agrónomo contratado por el grupo que van rotando en los distintos establecimientos agropecuarios y van encontrando las soluciones o las mejoras de esa explotación. Y después pasan a la siguiente explotación. Entonces van compartiendo conocimiento, van compartiendo contactos, van compartiendo software, bueno, por otra parte, tanto CREA como APRESIT desarrollan una cantidad de instrumentos tecnológicos para software y todas esas cosas. Y en el caso de la capacitación de gente, armaron grupos similares de escuelas agrotécnicas. Entonces hay un proceso de mejora continua en grupos de empresas agrotécnicas. APRESIT además tiene una estructura de chakras, chakra APRESIT, que básicamente es similar a los centros de investigación y a las estaciones experimentales del INTA, que también es generación de conocimiento que rápidamente se difunde en toda la estructura productiva. El Congreso de APRESIT es una cosa
impresionante, monstruosa por la cantidad de expertos nacionales e internacionales que intervienen, y todo eso se canaliza a través de un canal de streaming que ayuda a que todos compartan. En todos los niveles, ese es otro aspecto al interior de las organizaciones, tanto CREA como APRESID. Esto quiere decir en todos los niveles, porque como son descentralizados, pasa esto en el grupo de 8 a 10 productores, pero también pasa en el nivel más alto de la cadena jerárquica de la organización. Las autoridades duran nada más que 2 años y no tienen reelección posible. Entonces eso genera una tensión a la formación de dirigentes. Si yo estoy en un grupo CREA, y bueno, me toca a mí presidirlo, tengo que asumir la responsabilidad sobre todo el grupo, y sobre el control del agrónomo y cómo se difunde el conocimiento, etc. Lo tengo que hacer, duro 2 años, después pasa al siguiente. Entonces se genera una tensión hacia la formación de dirigentes que es muy interesante. Y obviamente, tanto estas organizaciones como las demás están en todo el país, tienen presencia regional muy extendida y tienen presencia internacional porque viajan y aprenden. Último tema que me parece central, relevante, porque ustedes saben que en última instancia digamos, la competencia global entre los países, las regiones, etcétera, es una competencia por sistemas educativos. Es decir, en la sociedad del conocimiento, en definitiva, la cantidad y la calidad de los profesionales que todos los niveles de acción de la actividad humana, digamos, eso es lo que determina el bienestar de la población y además participar en la carrera, tanto armamentística como la carrera, digamos, de la competitividad. Las carreras tradicionales de agronomía, biotecnología, veterinaria, etcétera, están en todas las universidades. Pero además, la Bolsa de Cereales, junto con el MINCITI y Agricultura, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto con el MINCITI, el Ministerio de Agricultura, tiene una introducción a la bioeconomía que en este momento tiene 8.000 alumnos, algunos de los cuales son incluso del exterior. La Facultad de Agronomía de la UBA, digamos que se destaca, digamos, tiene además una diplomatura y posgrado en bionegocios, posgrado en finanzas agropecuarias y ambientales, y hasta UCEMA empezó ahora un posgrado en desarrollo y gestión de AgTech. El INTA Manfredi, que es una estación del INTA que se especializó en AgTech, o sea, en todo lo que es tecnologías digitales aplicadas al agro, además de su investigación, desarrolla cursos técnicos y, digamos, para capacitación de gente en AgTech. Un último tema, y es más novedoso, pero es, desde mi punto de vista, muy, muy interesante, y es cómo en un país que no tiene moneda ni sistema bancario, en condiciones de financiar nada, el sector se le encuentra la vuelta a formas de financiamiento. Bueno, lo más generalizado son los pools de siembra, que hay un pool de siembra prácticamente, donde hay un pueblo, digamos, vinculado al agro, hay un pool de siembra. Pero además hay otros instrumentos interesantes y novedosos. En la provincia de Santa Fe hay un programa que se llama SF500, que es básicamente la construcción de un ecosistema de innovación, financiamiento y creación de startups
es un fondo de unos 300 millones de dólares. El 90% lo pone Bioceres y el 10% lo pone la provincia de Santa Fe. Y ya es muy nuevo, pero ya están recibiendo un buen número de jóvenes emprendedores del sector de la bioeconomía, y ya incluso empezaron a hacer los desembolsos de los primeros startups que se están generando en virtud de este programa. Una cosa nueva es este Inventur, que es creado directamente por un grupo bastante importante de productores de APRESID. O sea, en lugar de lo tradicional, que es el excedente agropecuario, que iba y se destinaba a comprar departamentos en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, etc., están saliendo de esa lógica los productores agropecuarios y entrando en la lógica de crear una estructura de Venture Capital para financiar al mismo sector en su mejora tecnológica. Pampa Star Venture Capital es otro ejemplo, este es un ejemplo de Río Cuarto, y también es interesante cómo el sector de la biotecnología está accediendo al Venture Capital global. Y los ejemplos, hay más, pero los ejemplos que a mí me resultaron interesantes desde Bioceres, porque Bioceres se convirtió en una empresa líder mundial y su principal fuente de financiamiento para crecer y convertirse ya en una gacela está próxima a una evaluación bursátil de los $1.000 millones, que bueno, trabaja en varias ramas de la bioeconomía, pero el punto central a partir de la cual creció es, digamos, el uso, entre comillas, de la investigación de Raquel Chane, de Rosario, que consiguió, digamos, aislar la genética del girasol, que es resistente a la sequía, y de alguna forma usar ese conocimiento para desarrollar variedades de trigo, de soja, resistentes a la sequía. En momentos de cambio climático, donde hay partes del mundo que directamente van a estar todas sometidas a un estrés hídrico, esto es una novedad importantísima. Financiamiento principalmente desde el Venture Capital Global, igual que Clon, que es una fábrica de enzimas para múltiples usos. Hacen enzimas para lo que quieran, desde la mejora del biodiesel hasta otro tipo de usos. Y está teniendo mucho éxito, ya está la planta en funcionamiento y están exportando a lo loco. Bueno, eso es todo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero haber explicado de alguna forma, hasta donde me llega el conocimiento, por qué este sector. Un punto importante que no mencioné, y es que no es un sector que compite consigo mismo. Está sometido a una tensión, digamos, competitiva internacional, pero un productor no compite con otro productor. Eso no pasa en otras áreas de actividad. Es decir, le viene bien a un productor agropecuario que su vecino le vaya bien, porque aprende. Ese es un comentario, bueno, pero eso pasa lo mismo con las escuelas, y sin embargo, digamos, yo sueño con armar grupos de escuelas de mejora continua en lugares carenciados, por ejemplo, pero bueno, el sector agropecuario es una especie de luz de la cual se puede aprender. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas Clarísimo. gracias. Excelente. Tengo
algunas pocas preguntas para hacerles si tienen tiempo. La Sí, claro. primera es, ¿qué proyectos existen hoy relacionados con el tema? ¿Cuál cree vital que se ponga en marcha en el corto plazo? ¿Y en qué región cree usted que debe priorizarse el incentivo para que estos proyectos existan? A ver, ejemplos de estos hay por todos lados, ¿no es cierto? Se están haciendo. Ujú. Eso a pesar de la falta de incentivo, ¿no? Eh, eh, y de múltiples complejidades, tal como estuvo describiendo Luis, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces no sé si específicamente está pensando en alguno de los rubros en particular, pero en general en, en Argentina podemos encontrar ejemplos de biotecnologías aplicadas, uso de modelos que a partir de imágenes satelitales pueden predecir determinadas cuestiones, ¿cierto? Una parte importante de la maquinaria en Argentina cosechadora hoy tiene un contacto con un satélite y a medida que va cosechando va a hacer un mapa de rendimiento metro por metro. Ese mapa de rendimiento al año siguiente sirve para que la sembradora pueda modificar la densidad de semilla o de la cantidad de fertilizantes de acuerdo a los rendimientos que hubo el año anterior, digamos. Y esto hoy es estándar, ¿no? Es un 1% de la gente, ¿no es cierto? Y hay una figura en la Argentina que ayuda en esto que se llama contratista, ¿no es cierto? El contratista, que es un señor que el que hace el cultivo, el que toma el riesgo de hacer el cultivo, contrata a alguien que va a sembrar, ¿cierto? O contrata a alguien que va a cosechar o que aplica los herbicidas, plaguicidas, etc. ¿No es cierto? Ese personaje es el que brinda el servicio, que se llama contratista. ¿Qué es lo que ocurre? Estas personas, como hacen un uso muy intensivo de esa maquinaria, todo el tiempo están trabajando, a diferencia de si hubiese comprado una cosechadora un productor que lo usa en su establecimiento en el momento de la cosecha, estas personas hacen una amortización muy rápida de la maquinaria y tienen que reemplazarla. Entonces, la incorporación tecnológica a esa maquinaria en la Argentina fue de una velocidad excepcional, comparado a cualquier otro donde esa figura no está. Entonces, el que tiene que amortizar la cosechadora que compró a lo largo de 20 años porque económicamente le resulta de esa forma, un contratista en 3-4 años la tiene que tirar, digamos, porque la usó tanto que ya tiene que reemplazarla por otra y al reemplazarla compra otra que tiene más tecnología incorporada, ¿no es cierto? Entonces hay distintas singularidades del sistema productivo argentino que han generado esta capacidad de competitividad, ¿no es cierto? Y entonces, como trabaja mucho, también las cosas que hace las hace muy bien, ¿no es cierto? Todo es una retroalimentación, ¿cierto? Entonces, termina pasando que al final del día hay un argentino que hace microsatélites, que se llama Kagerman, que ya lanzó unos cuantos digamos, al espacio, que su función es controlar la situación ambiental, etcétera, y de cultivos también, ¿no? Entonces, empezaste por la agricultura y estás terminando poniendo satélites, microsatélites en el espacio, ¿cierto? Esta confluencia de conocimientos que yo mencionaba es lo atractivo, ¿no? Porque va de la biotecnología, la ciencia de datos, los satélites, la mecánica, la maquinaria, todo eso conducido con un empresario que tiene que además estar atajando penales todo el tiempo y de gente que está legislando PIB, ¿no? Bueno, es una situación compleja, pero por ahora exitosa. Yo creo que hay dos ejemplos que creo vale la pena mencionar. Uno es el ejemplo del vino. Sí, el vino argentino hace 30 años
era para exportar mostos y, digamos, ahora unos 20 y pico de años se creó la COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina. Los mismos bodegueros y viñateros, bodegueros sobre todo, pelearon por una ley que les genera un impuesto a ellos, para que todos pongan una porción de dinero para sostener a la COVIAR. Elaboraron un plan estratégico para la mejora del vino, y al cabo, realmente fue una revolución el vino argentino. Ahora están en el segundo plan estratégico, y bueno, y también hay incorporación de tecnología, mucha incorporación de la ciencia. Nosotros en el programa de ¿qué podemos aprender de la biotecnología? Que tuvo la gente de Catena con el gerente o el director que maneja la parte de innovación. Es un pibe del CONICET, que, digamos, el nivel de sofisticación en su investigación alrededor de la vid está en la frontera internacional. El tipo viaja a California, viaja a Europa, trae conocimiento, aplica el terruño, ustedes dicen, el terruño mendocino, y saca un vino de excelencia y se exporta. El otro ejemplo que para mí me resulta muy interesante es el de AFOA, con el sector foresto industrial. Ustedes saben que hasta hace muy poco, un árbol, uno iba con una motosierra, veía un tipo con una motosierra y digamos, talaba el árbol y después talaba todos digamos, los raleos del mismo árbol, las ramas, que iban por otro lado y se quemaban. Hoy día las empresas grandes ya compran unas máquinas que son impresionantes, impresionante verlas, porque hay un solo tipo que maneja esa máquina, hace el trabajo de corte, hace el trabajo de las ramas, coloca en un camión, digamos, los rollizos y coloca en otro camión toda la biomasa. Esa biomasa se utiliza para generar energía eléctrica, y en las empresas más chicas, no las pipí, pero sí las ME, usan también la estructura de contratistas que hacía referencia a Fernando. O sea, el sector foresto industrial tiene sus contratistas para todo este proceso de la cosecha de los árboles. A mí yo no vengo de este sector, incluso cuando era empresario venía del sector industrial, que no tiene nada que ver, pero me resulta apasionante la dinámica y yo digo la alegría, o sea, digamos, la mufa argentina, que la escuchás en todos lados, lees los diarios y te juntás con la gente del sector de la bioeconomía, y no es mufa, es creación, es muy interesante. Bueno, sí, realmente lo es. Tengo dos preguntitas más. A ver, uno estaba acá. Tenía que ver con el porcentaje de corte que había hablado sobre los biocombustibles. Justo hoy a la mañana estaba escuchando que la volvieron a aumentar al 12,5. La pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje ideal que pueda llevarse a cabo con la estructura que hoy tiene Argentina productiva y que facilite la entrada de divisas, ¿no? Bueno, o cubre el déficit? Sí, sí. La cuestión es así, digamos, la ley que se había votado por unanimidad hace unos años atrás se venció el año pasado, y la que vino lo que hizo fue
bajar los avances que había ido, que llevaba el corte del biodiesel al 10%, lo bajó al 5%. Entonces, ahí ya tenés un 5% del total de todo del consumo que hubo que importar adicionalmente a lo que ya se importaba. Porque las refinerías argentinas solo pueden hacer, como dije antes, 11.500 millones de litros y el consumo son 14. Así que hay 2.500 que de algún lado van a venir. Si nosotros hubiéramos sostenido el corte anterior, ese porcentaje importado hubiera sido menor y Pese tendría algún dólar más en el Banco Central. Pero además, cuando nosotros somos el primer exportador mundial de aceite de soja y además de biodiesel, y el biodiesel para el corte solamente el que generan las pymes, no pueden los exportadores vender para el corte, entonces la cantidad que nosotros podíamos haber agregado hubiera cubierto el déficit que tenemos, ¿sí? Creo que había una pregunta por ese lado. Ahí después están las especificaciones técnicas de los motores, ¿cierto? Que es la otra cuestión. En general, estos números que estamos hablando están acordes con los valores internacionales de muchos lugares. En el caso del etanol, que es el de las naftas, lo que hizo fue dejar el 12, que era lo que había, con alguna posibilidad de achicarlo, y en realidad lo que paró fue el crecimiento, que deberíamos ir al doble. En Brasil está más del doble, y los motores de los autos nafteros en Brasil, todos son lo que se llama flex. ¿Qué quiere decir un motor flex? Es un motor que puede andar del 0 al 100% de etanol sin hacer nada. Que automáticamente se regula. Todos los autos que Argentina le exporta a Brasil, nafteros, tienen motores flex. Que no había ninguna razón para que estas cuestiones no hubieran sido tenidas presentes, ¿no es cierto? Entonces, si bien los biocombustibles a nivel global son una fracción chica de la cantidad de lo que hoy se está gastando como petróleo y que dentro de poco no se va a poder seguir gastando, en la Argentina pueden ser parte de la solución sin ninguna duda y deberían haber sido contemplados, ¿no es cierto? Tanto es así que frente a esa medida tan absurda que se tomó y frente a la necesidad de importar caro el gasoil, hubo que cambiar ese 5% a un valor mayor, creo que era el 7%, y después circunstancialmente por un par de meses hasta el 12,5%. Lo que hoy pasó, lo que decía Javier, es que se prorrogó eso porque tenía un espacio temporal, el 12,5%, que se extendió nuevamente porque, bueno, Argentina hizo un negocio que generó la necesidad de importar productos caros que podía haber reemplazado por productos locales, como el caso del biodiesel, importando más cantidad de gasoil que el que debería haber aquí. Sí, pero yendo a la pregunta, voy a agregar un elemento o dos elementos. Primero, que las destilerías de biodiesel, digamos, están trabajando con una ociosidad del orden del 40%. O sea, no es que... La de biodiesel. Sí, sí. Biodiesel. O sea, están trabajando a media máquina. Segundo comentario, en Brasil empezaron a usar alcohol en los motores en la década del 30. Y ya en la década del 30 tenían un porcentaje de alcohol mayor al que tenemos nosotros ahora. Y ustedes saben bien, cuando van a Brasil, que muchísimos autos funcionan con alcohol 100%. Y la estación de servicio te sirve alcohol 100%. Tiene para despecharlo, sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Tengo una última pregunta dirigida a Luis Rapaport, que es que si cree y ve viable que en algún momento se ponga en marcha el tema de los bonos de CO2 entre países. Perdón, se cortó la voz. Los bonos de carbono.
Sí. Por favor, ¿podría decir unas palabras? Es poco lo que puedo decir. No conozco el mercado ese. Sí. Ujú. Sí, eso sin duda va a ser parte del gran negocio del agricultor, va a tener que ver con este tema de los bonos de carbono, sin duda. No sé qué quería decir Eduardo, que levantó la mano. Sí, yo primero felicitarlos a ambos porque realmente la información que han provisto es realmente espectacular desde todo punto de vista porque es cierto lo que está pasando. Nosotros en la Asociación Internacional de Presupuesto Público venimos trabajando hace 5 años con el Banco Interamericano de Desarrollo a efectos de acercarle un proyecto que hemos desarrollado con una ONG colombiana y una empresa norteamericana, donde a través justamente de todo el proceso de economía circular, donde cambiamos absolutamente los procesos tradicionales que se hacen en la producción de alimentos, desarrollamos un sistema donde producimos aproximadamente 36 productos vegetales que son hortalizas, verduras y germinados, y 5 variedades distintas de peces, que son salmón, trucha, tilapia, bagre y carpa. Y realmente es un proyecto que nos satisface mucho por todo lo que ha dicho Luis respecto de la colaboración y respecto de la capacitación que se va logrando a medida que el proyecto avanza, y además del confort que va digamos, rodeando a las familias que trabajan dentro del proceso de economía circular, no solo el tema de la producción, el tema del embalaje, el tema del transporte, de la comercialización, del tratamiento de residuos, etc. Les quiero decir que en ese sentido los proyectos son altamente rentables, son fácilmente instalables y se pueden llegar a manejar con una capacitación relativamente rápida y además con poco uso de tierra, que es lo más importante en función de los problemas que el país tiene. Así que bueno, esto está obviamente en proceso ya de estudio y de aplicación en 2 países de América Central, así que veremos cuáles son los resultados, pero evidentemente los extenderemos como políticas públicas a todo el resto de la organización y a todos los organismos que, en definitiva, en la Argentina tienen responsabilidad de producir alimentos, porque la cantidad de alimentos que se producen mensualmente son sumamente importantes, y aparte de eso los retornos para los productores y para el mismo Estado son realmente también significativos. Quería informarlos porque es una fuente casi directa que tenemos y bueno, en cualquier momento podemos poner en pantalla, no ahora obviamente, pero si no, después le voy a pedir a Gonzalo Lecuona que ponga justamente la esencia del proyecto, la presentación, y después está obviamente todo el proyecto de ingeniería desarrollado con los costos, etcétera, etcétera, que también queda a disposición absolutamente de todos ustedes para que lo puedan evaluar, lo puedan ver, inclusive ver si se puede realizar en nuestro país, que dada la escasez de alimentos que hay en algunas zonas, que serían sumamente importantes y significativas. Nada más que eso quería informarles, que hay Bueno, gente que hemos Eduardo, trabajado. muchas gracias. Nada, le paso la palabra
a Jorge para que pueda cerrar esto desde ya. Bueno, los agradecimientos los va a hacer Jorge. Bueno, no, solamente agradecer las excelentes exposiciones de Fernando y de Luis, y después la intervención de Eduardo. Así que mil gracias nuevamente, hemos aprendido muchísimo y también nos da una gran cuota de optimismo en el futuro del país. Muchísimas gracias.